Continúa en cartel en el Centro Cultural San Martín durante todo el mes de julio el documental de Richard Spuntoff, Todo lo que se olvida en un instante, y justamente está su director aquí conectado a través de la plataforma de Zoom para poder celebrar y comentar esta película con nosotros. Así que le damos la bienvenida. Hola Richard, aquí Luis Kramer te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué aplauso. ¿Viste? Una cálida recepción como corresponde. Y lo primero que llama la atención de tu película es la complejidad técnica que decidiste dotar a este film, dado que hay un subtitulado que va por un lado y un diálogo que va por el otro. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue esto y cómo es esto y por qué la Bueno. decisión? ¿Mm? Ay, termina, perdón, no Sí, quería interrumpir. no, sí, esa era la pregunta. Sí, no, bueno, claro, es un detalle no menor que llama la Exactamente. atención, que como explico en la película, que es un documental de estilo ensayístico, que soy un traductor. Acá estoy más conocido como alguien que hace subtítulos, que hago traducción de guiones y tratamientos. Así que estoy 20 años haciendo subtítulos para películas. Claro. Y bueno, cuando empecé con esa película que se trata del biculturalismo, de la historia un poquito de mi papá y las migraciones de Europa a los Estados Unidos y mi propio estado de paternidad como padre extranjero acá, era claro que la película iba a ser una película bilingüe, porque se trata de dos mundos, dos lenguajes, inglés y español o castellano. Y así que sabía que iba a estar a veces hablado en español, a veces hablado en inglés, y yo pensaba, bueno, ahí voy a poner los subtítulos del otro texto. Pero cuando empecé la primera parte, como la película tiene 5 partes, um, tomé una decisión que yo iba a empezar la voz en off en castellano, que yo iba a empezar la película hablando en español con mi acento y todo, un poquito marcando el territorio de esto, que estoy acá, que vivo acá, que este es mi nuevo mundo y acá estoy parado y para hablar de los temas. Y empecé a escribir una narración, un texto. Y cuando fui, entonces, porque yo hago todo el montaje, hago la película en el montaje, pero cuando fui a poner los subtítulos, me di cuenta de lo que yo estaba escribiendo en castellano era para una audiencia seguramente argentina, de Buenos Ajá. Aires, pero realmente una audiencia de latinoamericana. Y en cambio, algunas de las cosas que estaba diciendo yo pensé, no se puede identificar, no se puede entender mi otro pueblo, o no de la misma manera. Y si empiezo así, con esos subtítulos, no tiene tanto sentido para ellos. Y al mismo tiempo pensé, bueno, lo típico de la audiencia yankee es que tenemos, yo voy a ponerme allá por un momento, más necesidad, aunque yo no soy así con el cine, pero de contextualización. Ajá. ¿Quién está hablando? ¿De qué? ¿A dónde va? No es una audiencia que para mí que suele a dejarse llevar fácilmente Sí. y confiar en que la persona contando esta historia va a llevarte, va a tener sentido. Así que pensé, bueno, para ellos yo quiero Es como si explicar hubiera dos quién lenguajes soy. simultáneos ¿Mm? entonces. ¿Cómo? Es como si hubieran dos lenguajes simultáneos que se desprenden de tu película, de tu propuesta. Y de hecho, quien se engancha tal vez con el discurso o el fraseo americano no es el mismo que va a leer los subtítulos. O tal vez sí, o tal vez ambos. Sí. Lo más difícil es para alguien que es bilingüe de verdad, porque Sí, están muy conscientes que estás escuchando una cosa en un lenguaje y exacto. tienes un texto. E- Por ejemplo, mis hijas
Y para ellas es un dolor de cabeza porque Claro, son totalmente bilingües. pero Pero lo este que sí. fue como empecé con esa idea. Ajá. Lo que quería comentar es que no es que se escucha la palabra en inglés y de repente se ven los subtítulos en castellano. No, por momentos hay una división totalmente tajante y hay como Mm, un relato en americano y un relato totalmente diferente y con subtítulos en castellano. Por eso digo, conviven dos relatos, conviven dos mm. historias con sus dos lenguajes. Claramente acá se apunta a una doble audiencia. Claro, y al mismo tiempo para mí, porque en la primera parte muy conscientemente haciendo esto y pensando Sí. que para alguna gente va a ser un choque muy fuerte Ujú. y van a pensar, escucho, leo, ¿qué tengo que hacer? Claro, claro, Hay momentos en la primera parte que tenés subtítulos sin voz en off, claro. tenés voz en off sin subtítulos, y la idea realmente era para mandar el mensaje a la audiencia que está libre leer o escuchar lo que uno Sí. quiera, O tal vez, que no hay reglas acá, no se tiene que claro. entender todo, este no es el objetivo. Claro, o tal vez podemos decir que la película se puede ver dos veces, una Otra, escuchándola y otra leyéndola. A mí, yo asocié esta situación, el antecedente más próximo que recuerdo es cuando en el teatro hay escenas teatrales superpuestas donde uno elige qué ver, qué escuchar o dónde apuntar la mirada, porque se dicen a veces hay dos, tres escenas superpuestas donde cada una refleja una situación, una circunstancia diferente y es el espectador el que elige o el que decide en cuál de todas interviene o se aproxima o pone su mirada. Bueno, aquí hay algo parecido, que de hecho para mí es bastante inédito en lo que a documental se refiere. sí, No sé, bueno, sí. no voy a decir que no, me encanta la idea que hice algo único, no estaba Sí, es pensándolo cierto, así, sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, pero sí, por supuesto recurriste a mucho material de archivo, como bien decías antes, todas las mm, escenas con tu padre y demás, ¿no? sí, 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 sí. No, el proceso de hacer una película ni puedo ser género, de esta forma, es algo que tuve pendiente en un sentido. Para mis cortometrajes siempre acumulé material, tuve ideas y me encantaba hacer la película en el montaje y Ujú. no tener algo, no tener como todo escrito y yo tengo que lograr lo que escribí, sino algo más como una ida y vuelta entre ideas, imágenes, textos. Ujú. Y con esta película realmente, como artista, una de las Sí, cosas que creo que el gran logro para mí era, no logro, sí, es el 9 de julio, el gran logro era poder hacer esto, poder realmente claro, escribir decimos la edición, prefiero montaje, sí. pero crearlo en la asamblea Ujú. y también hoy olvidé lo que iba a decir, pero esa idea de poder componer una película, hacer una película en el montaje. Ok, Richard, hay otra cosa que yo quiero destacar de este Mm, documental tuyo, que es el punto de vista político muy interesante mm. que desplegas, porque no es habitual que un americano tenga una posición tan crítica hacia su país, y claramente vos sindicás a tu país como responsable o corresponsable de las desapariciones forzadas en nuestro país en la década de los años de plomo. Bueno, es innegable. Bueno, Todo- Toda claro. la evidencia está allá. Bueno, viste que en Ah, general el sentir americano es como algo que se viene trabajando durante toda una vida y a veces se llega a niveles de adhesión tan xenófobos que la realidad queda oculta, disfrazada o simulada. Entonces, de repente, proviniendo de un americano, tener ese gesto de sensatez política no deja de ser plausible y encomiable, ¿no?
Sí, bueno, un modelo que se ve un poquito es mi papá. Para mi Claro, papá, la vida era así, que uno tiene que siempre aprender y que la vida estamos en contextos políticos que van más allá de nosotros y uno sí, puede decidir que no va a aprender de la historia. Al mismo tiempo hay algo problemático con el nacionalismo. Es muy fácil hablar como, bueno, los Estados Unidos es culpable de todo el mal del mundo cuando dividimos el mundo así, pero al mismo tiempo yo creo que la película no se trata de eso, pero en la Argentina claramente hay una parte de esta sociedad que no tuvo ningún problema con la dictadura, lamentablemente. claro. Pero esto pasa en todos los países del mundo, que hay gente que no cree en los derechos de los demás, que no tienen ningún problema de matar gente de otra ideología con cualquier excusa. Pero sí, para mí como alguien que viene como norteamericano, sino en vez de americano, um, que viene de allá y estoy adoptando, empezando una vida y criando mis hijas en ese mundo. Para mí, ellas tienen que saber de eso, de sus dos mundos en ese sentido. Y yo, como alguien del norte, tengo que entender de dónde vengo Claro. esta historia. ¿Qué represento para alguien que no me conoce acá, si querés, en un Perfecto. sentido? Ok, y hablamos un poco del título, ¿te parece? Sí, me encanta. ¿Por qué el título? Lo afané de José Martí, Sí, porque hay una parte en la película que es alguien leyendo una nota de José Martí, una sí. amiga actriz uruguaya muy buena, Jenny Goldstein, hace la voz de José Martí. Y ella leí parte de una nota que escribió en 1888 que empieza con, bueno, Martí, periodista y pensador político, pero poeta en su periodismo. Y la nota empieza con sus observaciones sobre un incendio de una fábrica de azúcar en Nueva York en 1888. Y el título de la nota es Nueva York olvida todo en un instante. Y me encantó ese título y claro, lo transformé y me impactó mucho como, y pensé, ¿qué título para qué tiempo? ¿Qué idea Claro. de ese cubano escribiendo para La Nación en Argentina, observando la sociedad norteamericana en Nueva York en ese momento? Pone un título así, Nueva York olvida todo en un instante. Sí. Todo poesía en su periodismo, y me encantó. Interesante, interesante que el título también alberga una responsabilidad un poco más ampliada. En este caso, y dado que vos también lo apuntás, parece que más que Nueva York, sino todo el estado, todos los estados olvidaron las desapariciones forzosas en nuestro país, ¿no? Y de Mm, todo lo ujú. mucho que eh, se involucraron a nivel responsable políticamente. Sí. Sí, no, sí, creo que siempre hay gente en la política, hay gente en la sociedad que quiere creer en algo ahistórico como una forma de zafar Claro, responsabilidades, compromisos, derechos. claro. Sí. Y decime, Richard, si tuvieras que elegir una escena de tu documental, ¿cuál escena elegirías? ¿Cómo elegir para qué? Para, de alguna manera, proponerle a la audiencia un fragmento de la película para que tal vez con ese fragmento se enganchen y decidan ir a ver la película. Ah, es difícil porque, claro, la película tiene mucho material personal. Sí, claro, Hay una parte que es muy personal, pero toda la parte, en la primera parte, cuando mis hijas están intentando ayudarme a cambiar mi acento. ajá, Para mí hay algo fascinante en esto. Estas dos nenas bilingües intentando explicar a su papá extranjero cómo cambiar su forma. Y claro, tiene que ser un fracaso. o no, Porque y, pero para mí esta escena
es muy tierna, muy personalmente, Claro, pero también habla de esa cosa del lenguaje. sí. Bueno, fantástico. Richard, invitamos a la gente que se acerca al Cultural San Martín. ¿Qué días? A ver, todo Mañana lo que se olvida en tenemos un instante. a las 5. Sí. Uy, las otras fechas no tengo que ver. Voy a mirar. En principio Perdón, la tengo que mirar la película... grilla. No, está bien, en Pero está principio... en la página de... acá tengo la grilla. Sí, Está en la página de Centro Cultural San San Martín. Martín, claro. Entonces, mañana a las 5, este jueves a las 7, sábado 23 a las 7 y la última proyección viernes 29 a las 7. Perfecto. Pero está todo en la página web del Centro Cultural San Martín. Bueno, fantástico. Te deseamos suerte con esta película, Richard, y muchas gracias por haber participado de esta nota. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, por favor, Chao. un placer. Hasta luego, hasta cualquier momento. Fue la palabra de Richard Spuntoff, director del documental Todo lo que se olvida en un instante. Y ahora sí nos vamos al segundo de los temas musicales de hoy. Vamos a escuchar un tema que corresponde a la película Hola, Adiós y todo lo que pasó, película que se puede apreciar a través de la plataforma de Netflix. El tema es Love is an Ocean y es interpretado por Wolfgang Black. Aquí lo escuchamos.